Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Me da gusto estar contigo una semana más trayéndote más historias. Este proyecto crece gracias a ti, cada vez que reproduces un episodio, cada vez que calificas el podcast y cada vez que lo compartes. Estar en casa es posiblemente uno de los sentimientos más acogedores que hay, o por lo menos así tendría que ser. Personalmente creo que somos responsables de la energía y la atmósfera que creamos en nuestros hogares, puesto que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos influyen irremediablemente en nuestro alrededor. Es por eso que me gusta hacer del sitio en el que vivo un espacio tranquilo, seguro y agradable, pues a fin de cuentas es donde realizo las actividades más importantes de mi vida. Del mismo modo en el que un sitio puede transmitirte paz y serenidad, hay lugares que nos hacen sentir escalofríos y una inquietante sensación de inseguridad. Lugares en los que la temperatura parece descender de forma anormal, que te dan la impresión de que alguien te observa desde las sombras y que desde que pones un pie ahí sientes una urgente necesidad de irte o de quedarte. También existen lugares en los que la desgracia impera desde el principio y hasta la fecha. Casas, hospitales, escuelas, locales comerciales, estacionamientos, etc. En estos, la desdicha y la miseria han estado presentes y nada ha logrado cambiar ese hecho. Por alguna razón, ni el tiempo, ni las remodelaciones, ni las intervenciones religiosas parecen mermar en lo absoluto las oscuras energías y el terrible destino que le aguarda a cualquiera que se atreva a instalarse ahí. México parece siempre estar atravesando fases impetuosamente catastróficas sin importar la época de donde se mire. A lo largo de la historia, distintos conflictos políticos y sociales han creado escenarios que definen a las diferentes generaciones. Mientras las opiniones son diversas y a veces muy polarizadas, la trastienda de lo conocido siempre está documentando aquellas cosas de las que se habla poco, o a veces nada. En el número 139, por la avenida Niños Héroes en la colonia Doctores de la Ciudad de México, se encuentra un enorme y abandonado edificio con una oscura y trágica historia. La Posada del Sol, inaugurada en el año 1945, era un elegante hotel al estilo Art Nouveau y contaba con alrededor de 500 habitaciones, una chimenea de más de 3 metros en uno de sus vestíbulos, murales y estatuas de artistas mexicanos por todo el lugar e incluso su propia capilla. El arquitecto Fernando Saldaña Galván fue el autor de este inmueble conformado por 15 edificios, aunque la información respecto a quién lo construyó se vuelve difusa y se le atribuye a veces a otros personajes. No obstante, me enfocaré en la versión de Fernando Saldaña, puesto que me pareció la mejor documentada, sin confirmar por supuesto que sea la versión oficial. Dicho lugar había representado toda una odisea de retos y obstáculos para el arquitecto, quien de hecho aseguró que su obra nunca quedó terminada. Todo esto, sumado a los costos de manutención, hundieron a Fernando en un mar de deudas, llevándolo a la quiebra total. La leyenda dice que un día el cuerpo del arquitecto fue encontrado en uno de los patios principales del hotel, colgado del cuello desde un árbol, cerca de una estatua de San Francisco de Asís que custodia la entrada a la capilla. Se asumió que el desdichado hombre se había quitado la vida ante el estrés y la presión de sus deudas, no sin antes, dicen los más fatalistas, haber asesinado a su esposa y a sus 2 hijos. A partir de ese momento, distintos testimonios de personas que aseguran ver el fantasma del arquitecto comenzaron a acumularse con el pasar de los años. Tales personas aseguran que el espíritu de Saldaña suele vagar el mismo patio en el que se le encontró. Se le describe con un traje negro y un gesto aterradoramente serio, aunque su cara es apenas perceptible. Dicen haberle visto frente a la capilla, manifestado en una especie de aparición semitransparente, sin piernas ni pies. La historia de la Posada del Sol, sin embargo, apenas comienza. Ante el fallecimiento de su dueño, el inmueble pasó a ser propiedad del gobierno de la ciudad. Durante los años 60 se comenzó a utilizar para oficinas del IDECO, el Instituto Nacional para el Desarrollo Comunitario y la Vivienda Rural. La Posada del Sol entonces se convirtió en un espacio laboral para numerosos trabajadores del Estado y recibía visitas de importantes personalidades como diputados y senadores. Tal como el edificio Dakota o la Casa de las Brujas, la Posada del Sol comenzó a hacerse famosa por rumores de rituales y reuniones satánicas,
en el sentido popular del término. Se decía que en la capilla se llevaban a cabo ritos muy parecidos a los de la masonería, así como misas negras, y hubo quien aseguró que incluso realizaban sacrificios humanos. A pesar de que no hay evidencia contundente de esto, durante aquella época ocurrió un suceso tan horrendo que parece confirmar aquellos rumores. Resulta que en las oficinas del IDECO también había una guardería para los hijos e hijas de quienes trabajaban ahí. Un día, una de las madres fue a recoger a su hija después de terminar su jornada. La pequeña, sin embargo, no se encontraba en la guardería. Las personas encargadas le aseguraron a la madre no haberla visto en todo el día, o si acaso, no haberla visto salir del salón en ningún momento. Los minutos pasaban y con ellos la ansiedad de la pobre mujer se incrementaba. Se le aconsejó realizar el reporte correspondiente a las autoridades e irse a su casa, en caso de que la niña hubiera logrado salir de las instalaciones y pedir ayuda a un policía, quien seguramente la llevaría a su domicilio. Sin embargo, aquello no convencía del todo a la madre. Algo, no sabía qué, le decía que su hija estaba todavía en la Posada del Sol. Ella y sus compañeros comenzaron a buscar. Fueron entonces al primer pasillo de habitaciones, húmedo y oscuro debido al abandono, puesto que no todas las zonas del hotel eran utilizadas. La habitación número 103 se encontraba sin llave, y al abrirla, la madre encontró a su hija. La pequeña estaba muerta, y según la leyenda, habían drenado su sangre por completo. Múltiples teorías se desarrollaron a partir de este incidente. Las más populares dicen que la niña fue una víctima de aquellas sectas que realizaban sus rituales en el hotel. Otras, que había criaturas ocultas en las instalaciones, vampiros para ser exactos. Lo que sí es verdad y confirma este triste suceso es que dentro del hoy abandonado edificio se encuentra un altar con la foto de la niña y el vestido que llevaba puesto el día que fue encontrada. Siempre lleno de dulces y juguetes, en el interior de una oscura y lúgubre habitación. Se dice que el espíritu de la niña quedó atrapado en aquellos pasillos y que aquellos que van a explorar deben dejar una ofrenda en el altar de manera obligatoria. De otro modo, el espectro se molesta al ser invadido en su recinto eterno y puede seguirte cuando salgas del lugar para atormentarte hasta donde sea que vayas. Muy cerca de las instalaciones de la Posada del Sol se encuentra un edificio de departamentos que data desde antes de la construcción del misterioso hotel. Los vecinos de dicho edificio han declarado por generaciones ser testigos de distintas manifestaciones paranormales, puesto que desde sus ventanas se puede ver claramente el patio principal del hotel. Llantos y gemidos fantasmales fueron los primeros sucesos documentados de este estilo. Sin embargo, esto no es nada en comparación con lo que está a punto de ocurrir en la Posada del Sol. 1968 es conocido como el año de las 1001 revoluciones. El mundo estaba conectado en ese entonces por diversos grupos juveniles revolucionarios que buscaban el cambio social. La revolución sexual y cultural cubrían las aulas de las universidades, preparatorias y todo punto de encuentro para los jóvenes. Con la Guerra Fría aún latente, el temor al comunismo hizo que gobiernos de distintos países, entre ellos Francia, Alemania, Paraguay y por supuesto México, tomaran medidas represivas inhumanas para desarticular estos movimientos, pues se les consideraba una amenaza. Era un peligro ser estudiante en el 68. Lo que es más, era un peligro ir en contra de todo aquello que supuestamente atentara contra la decencia y las buenas costumbres. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y granaderos, los innumerables arrestos ilegales, los presos políticos, las constantes violaciones a los derechos humanos y la imponente presencia militar marcaron aquella época y la dejaron como uno de los episodios más oscuros, sangrientos, pero también progresistas de la historia de nuestros tiempos. Posiblemente el suceso más conocido de este periodo es la masacre del 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Un evento que dejaría centenares de muertos, miles de detenciones y que sería ocultado por los medios, opacado por el estandarte de las Olimpiadas. Esto nos sirve como contexto para lo que viene, puesto que a partir de lo ocurrido en Tlatelolco, el movimiento estudiantil fue silenciado, pero distintos grupos con ideas contrarias al gobierno comenzaron a surgir en distintos puntos y momentos en México.
Fue así que a mediados de los 70 y principios de los 80, las Brigadas Blancas fueron las encargadas de identificar, arrestar y eliminar estos movimientos subversivos. Comandados por el entonces jefe de la hoy extinta Dirección General de Policía y Tránsito, Arturo el Negro Durazo, se inició una persecución sin tregua de todo organismo practicante, creyente o sospechoso de comunismo. Sus principales objetivos eran los miembros de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Pues bien, durante esos oscuros años, la Posada del Sol pasó de ser oficinas del IDECO a ser el cuartel central de la policía de la Ciudad de México. Ahí eran llevados estudiantes muy jóvenes, de no más de 17 años en muchas ocasiones, a ser interrogados y brutalmente torturados por cuerpos de la policía y por el mismísimo comandante Durazo. Numerosos testimonios de los habitantes del complejo departamental aledaño al hotel han sido recabados a lo largo de las décadas, todos afirmando la brutalidad con la que se ejercía el poder ahí dentro. Uno de los más conocidos y mejor documentados es el de una mujer mayor llamada María Manchita. La señora, estando ya entrada en sus 60 años, siempre ha vivido en el mismo sitio. Su hogar colinda con uno de los patios de la Posada del Sol. Ella dice que recuerda que se cruzaba al hotel con sus hermanos en busca de granadas y otros frutos que daban los árboles. Aquello era sencillo porque no había ninguna división entre los departamentos y el hotel. Durante los 70, en las noches, llegaban patrullas con jóvenes estudiantes, siempre varones según contaba la señora. A las mujeres supuestamente les deparaba un distinto destino. Los muchachos eran sometidos a distintos tipos de torturas. Les clavaban agujas en las puntas de los dedos. Eran llevados al sótano, donde María nunca pudo ver, pero aseguraba escuchar sus gritos de horror mientras eran abusados sexualmente. Una anécdota que cuenta la señora de manera muy vívida es haber visto a los policías bajar a los estudiantes de las patrullas, ponerlos en fila y colocarles una especie de gorro negro sobre las cabezas. Aquellos gorros, cuenta María, eran largos y puntiagudos. Luego eran llevados a la capilla. Sacaban a los chavos y les ponían unas cosas como un pasamontañas pero con pico. No sé, creo que hacían ritos satánicos. También cuenta cómo los estudiantes eran desnudados y posteriormente ejecutados en el patio. No pasó mucho antes de que una enorme barda fuera construida entre el hotel y el edificio departamental, precisamente para evitar a los curiosos. Sin embargo, esto no impedía que María y otros vecinos escucharan los gritos de dolor de aquellos niños de no más de 17 años que suplicaban auxilio, piedad. Así pasaron los años y los sucesos de la Posada del Sol comenzaron a hacerse conocidos por los habitantes de la colonia Doctores. Juan Carmona, otro vecino del colindante edificio, asegura también que los jóvenes comenzaron a ser llevados al sótano del hotel y ahí escuchaban las detonaciones cuando eran ejecutados. Se cree que muchas de las víctimas de Durazo y su organización fueron enterradas en el mismo sitio, por lo que se piensa que en el hotel hay una gran cantidad de cuerpos esparcidos por todo el lugar. Nada de esto ha sido confirmado. Sin embargo, tampoco se han hecho investigaciones oficiales, ya que el edificio permanece a resguardo de las autoridades y es imposible ingresar sin el permiso de la alcaldía. No obstante, distintos exploradores urbanos han logrado burlar la seguridad y adentrarse en los oscuros rincones del abandonado hotel. Casi todos llegan a una especie de sistema de túneles, muy parecidos a celdas, donde supuestamente eran llevadas a cabo las torturas a los estudiantes. Se dice que muchos eran utilizados para sacrificios en rituales satánicos. Esto, aunado al altar de la pequeña niña que mencionamos al principio, que todavía se encuentra ahí, hace que la actividad paranormal sea extremadamente intensa. La vibra al estar dentro se describe como fría, triste y pesada. Un explorador afirmó que en su primera visita sintió un peso en los hombros cuando salió del hotel, como si alguien se hubiera subido a su espalda. Esta sensación no desapareció hasta que regresó y dejó dulces en el altar de la niña. Los lamentos, los gritos y los sonidos extraños aún siguen haciendo eco durante la noche y son atestiguados por los vecinos. En el año 2015 se filmaría la secuela de Kilómetro 31 con algunas escenas en el interior de la Posada del Sol. Al personal de la película le aterraba tan solo ir al baño sin compañía. Según declaró Carlos Aragón, es un lugar que provoca un sentimiento de angustia.
de sentirte en un lugar en el que no eres bienvenido, un lugar al que no perteneces. En las famosas celdas, donde está aquel altar y donde la policía llevaba a cabo sus fechorías, el staff dijo haber visto paredes con muros dobles o triples, muros cuya existencia no pertenece a la construcción original y no parecen tener razón para estar ahí. A menos que el objetivo de estas paredes, junto con la poca accesibilidad que tiene el lugar, sea ocultar algo que no debe salir a la luz, o retener alguna energía que no debe dejar los muros de la antigua Posada del Sol. Te agradezco haber llegado hasta aquí. De verdad espero que este episodio te haya gustado y me des la oportunidad de seguir acompañándote con más historias. Te recuerdo que mis redes están en la descripción de este episodio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones, así como darme follow en Instagram y TikTok, donde puedes encontrarme como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.